Igualmente, voy a empezar de una manera un poco diferente hoy. Voy a empezar con una pregunta, y no me seáis tímidas ni tímidos. Cuando hablamos de las cartas del Nuevo Testamento, y sobre todo pensando en Pablo, ¿cuáles os vienen a la mente? ¿Alguna propuesta? ¿Qué? Romanos, la carta de las cartas, pero ¿alguna más? Efesios, que hemos estado reflexionando, muy bien, muy bien. Y no se nos vienen, a mí tampoco se me vienen siempre en el contexto paulino las cartas de Timoteo y las cartas de Tito, las cartas pastorales. He dicho contexto, paulino. Bueno, gracias por compartirlo. Me hace muy feliz poder estar aquí reflexionando juntas, toda esta serie que ya ha comentado Ismael, que vamos a abrir sobre la primera y segunda de Timoteo. Bueno, pues voy a rebajar el suflé. En un principio está ya en general extendido por los estudiosos, o sea, no por mí, que estas cartas no fueran escritas por Pablo Lucas, ¿vale?, sino por colaboradores, y por eso me he referido a contexto paulino. Sobre este entorno de las cartas pastorales, tal como hizo referencia Carlos Gil Albiol en su seminario que celebramos aquí hace un mes y algo, sí, ¿no?, cuyo libro Escritos Paulinos me ha servido de referencia, junto a otros de Salterre, que son hombres de la comunidad, de José Luis González Faus, y hay uno que se llama El Evangelio de Pablo, de José María González Ruiz. Realmente Pablo extendió las buenas noticias. ¿Dónde estamos? ¿Vale? Nos encontramos ya en esta segunda oleada en el mundo griego, y donde las comunidades ya están asentadas. Ya hay tensiones con las sinagogas, que en otros escritos o en otras reflexiones ya hemos hecho mención. Los dones y carismas compartidos comunitariamente hablan de unas comunidades diferentes, donde se ha empezado también a estructurar y a organizar. Por tanto, las cartas pastorales, y seguro que Ismael hará una extensión mejor el próximo domingo, están muy orientadas a la organización y a definir responsabilidades o servicios. Y también, sí, a guardar las formas, por lo que se les venía encima, ¿no?, intentando distinguir entre sana doctrina o desviaciones y herejías, incluso en la organización eclesial. Honestamente, creo que es importante y necesario tener una mirada crítica siempre sobre los escritos que leemos, ¿vale? Y más una mirada crítica con quien comparte, que soy yo, el servidor, que estoy más bien motivado por la fascinación de la palabra y lo que me dice en esta realidad que me ha tocado vivir, en el año 2026, en estos momentos. Porque, ¿cuándo se escribieron estas cartas o cuándo se generaron? Pues se generaron más o menos a finales del siglo I y algunas se terminaron a principios del siglo II. Y no me lo invento, o sea, lo he leído. Por tanto, están escritas en este contexto helénico y del imperio, donde se presiona más por el culto al emperador, donde estas comunidades emergentes de cristianos empiezan a destacar por no seguir tantos cánones sociales. Ya para casi acabar por esto del contexto, sí que me gustaría definir o explicar algunas características de estas cartas pastorales que después nos pueden ayudar en las lecturas. Cuatro trazos. Están dirigidas más específicamente a pastores de comunidad o a responsables y cómo organizar ministerios, funciones, orden, mientras que el resto de las cartas de Pablo que han sido mencionadas estaban más bien orientadas a la vida cotidiana de las asambleas y a resolver problemas. ¿Quién no se acuerda de Primera de Corintios, por ejemplo, ¿no? El vocabulario y el léxico utilizado en general no aparecen en las otras cartas de Pablo, ¿vale? Por ejemplo, hay conceptos como piedad, fe en común o fe como depósito, que intenta establecer algo de doctrina, ¿no? Siguiendo este elemento, estas ideas teológicas como las anteriores que he mencionado, esa preocupación por esa sana doctrina,
de la Iglesia como casa de Dios con un modelo ya patriarcal, que también está un poco reflejado en Colosenses y Efesios. Y he dicho Iglesia como casa de Dios, no como el concepto original que teníamos, que el nombre de Iglesia, que es un nombre griego, vienen los convocados fuera, ¿no? Los llamados fuera, los que son convocados, la asamblea de los creyentes. Y últimamente, y como último, Pablo como figura conductora, sufriente, prisionero, traicionado, propulsor de esa buena noticia y alejado de las controversias. Por tanto, es una figura. Como he dicho, los redactores utilizan la figura de Pablo como la referencia conductora, pero un poco alejado de las controversias. Esta figura literaria se llama pseudoepigrafía y en un principio no es, ya lo diré, era muy común dar el nombre de un elemento, un personaje prominente para dar un mensaje. En este caso eran colaboradores de Pablo en su nombre. Bueno, pues ahora bien, nos vamos a detener en este aspecto específico de las cartas, ¿vale? Podría ser, pero yo creo que sería más bien parte de un seminario. Ya hemos puesto el contexto. Por tanto, os propongo que desglosemos 3 ideas sencillas, la primera aparece ya, sobre este fragmento que hemos leído, ¿vale? Y lo intentemos trasladar a nuestro siglo XXI, postindustrial, hiperconectado, pero a su vez individualista, y pensando, ¿por qué no?, en una perspectiva comunitaria. Yo creo que el leccionario ha puesto este fragmento para enfatizar estos ciertos aspectos. Pues por eso, con estas referencias, con lo que hemos leído, con lo que nos ha leído Gregor, hablando de salvar, debilidad, pecado, paciencia, gracia, se me ha ocurrido titular la reflexión, la gracia que sigue abriendo puertas. Vamos a entrar en materia. Esta diapositiva que la he titulado Una comunidad donde nadie queda definido por su pasado. Si recordamos los 2 primeros versículos que ha leído Gregor, dice: doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me ha dado fuerzas porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Y eso que yo antes le ofendía con mis palabras, le perseguía y le insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Cuando el redactor se dirigía a los responsables de la comunidad, les recuerda en parte su falibilidad. Eran personas con errores y con defectos. Y lo personifica en Pablo, ¿vale? Ese Saulo, Pablo antes era Saulo, que perseguía a los cristianos y que se topó con la misericordia de Jesús en su camino a Damasco. Qué decir, ¿no? Barcelona es una ciudad donde muchas personas cargan etiquetas. Algunas son visibles y hoy en día eso se sigue penalizando. Otras permanecen ocultas. Os invito a pensar en ellas, no las vamos a mencionar. Yo personalmente, por ejemplo, soy una persona que tiende a poner etiquetas, incluso a mí. Hablando de etiquetas, Pablo tenía una etiqueta: perseguidor. Pero Dios no comenzó con esa etiqueta. Comenzó viendo a una persona capaz de ser transformada. Ismael siempre hace referencia a esta invitación a no reducirnos a las etiquetas, porque ya que Dios ve mucho más allá de esto. No sé, pensando en cable comunitaria, quizá esa sea hoy una de las vocaciones más importantes de una comunidad como puede ser la nuestra. Ser un lugar donde las personas pueden volver a empezar. No porque ignoremos nuestro pasado, sino porque nadie queda reducido a él. Pero el texto sigue enfocándose en los 2 siguientes versículos en traspasar los límites y fronteras. Si pasamos a la siguiente, los versículos 14 y 15 hacen referencia y dicen así: y así nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor
que tenemos por nuestra unión con Cristo Jesús. Esto es muy cierto, y todos deben creerlo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me gusta esta parte del texto porque se hace énfasis a la gracia de Dios que lleva a la unión con Cristo Jesús. Está unido. Pero no solo Jesús, sino el Cristo, ¿vale? Ese término que significa, por tanto, el ungido, el Mesías, ese que trajo la promesa, ¿no? Que renovó el pacto con su sangre, que conmemoramos cuando celebramos la Santa Cena. No creo que fuera gratuito la expresión de Cristo Jesús en sí misma, aunque Pablo, los textos paulinos hacen mucha referencia. ¿Qué deciros? En una ciudad plural como la nuestra aprendemos cada día que las diferencias existen y las vemos en nuestro día a día. Y hay personas aquí que trabajan en situaciones donde esto es mucho más patente. No miro ningún. ¿Vale? También hagamos una reflexión propia. Con demasiada frecuencia las iglesias como instituciones han levantado fronteras, ¿no? ¿Quién pertenece? ¿Quién no? ¿Quién merece? ¿Quién debe esperar? Volvamos a Pablo. Pablo descubre que Cristo hizo exactamente lo contrario. No esperó a que él cambiara para acercarse. Lo alcanzó en medio de su contradicción. Recuerda la promesa de salvación y doy gracias por ello, si no yo no estaría aquí. Pues quizás hoy sea nuestra misión, no convertirnos en guardianes de estas puertas, sino en quienes ayudan a mantenerlas abiertas para otros, de manera sincera, sin ingenuidades tampoco, ¿vale? Porque una comunidad inclusiva, de acogida, no rebaja el mensaje del Evangelio, lo toma en serio. Una manera de encarnarlo es abrir nuestras puertas. Y veo ejemplos aquí de personas que se nos han abierto las puertas. Tan en serio como creer que la gracia siempre llega antes que nuestros filtros. Había una hermana que siempre me decía que Dios provee en su justa medida y que siempre llega cuando menos me lo espero. Y es cierto, ¿vale? Es un ánimo, es una propuesta, abrir nuestras puertas. También os animo a que pensemos en nuestra fragilidad. En la siguiente página lo podemos ver. En el versículo 16, hoy sigo el orden, no como otras veces, Dice, por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo para aquellos que por creer en Él obtendrán la vida eterna. El texto muestra a Pablo cuya propia historia se convirtió en esperanza para otros. Esta figura de Pablo es el ejemplo de que los errores, en la debilidad se tiene una segunda oportunidad. Podríamos pensar que como una comunidad como la nuestra, pequeña, en medio de esta Barcelona tan hiperactiva, no tenemos mucho que ofrecer. No organizamos grandes eventos, organizamos cosas, ¿Sí? Somos los que somos, no tenemos influencia más allá de nuestro entorno cotidiano, aunque a veces tenemos sorpresas de lo que compartimos y trasciende, Y al final, con todo, gloria a Dios y doy las gracias. Pero hay algo profundamente evangélico, profundamente de la buena noticia en esta comunidad. Nos conocemos. Recordemos las primeras comunidades, las comunidades que se reflejan sobre todo en hechos, estas comunidades que empezaban a seguir esa esperanza, Compartimos la vida, lloramos juntos, celebramos juntos, nos acompañamos, acogemos a las personas que vienen, Nos preocupamos cuando alguien falta. Hoy precisamente un hermano me preguntaba por una hermana que
que hace unos días que no vemos, que está enferma, nos sentamos alrededor de la misma mesa. Recordemos la comida fraterna del 14 de junio, donde hubo un tiempo extenso de comunión, bingo musical incluido. Pues bueno, os invito a que nuestras historias también puedan hacerlo. No necesitamos parecer perfectos, sino buscar el modelo de Jesús que se puso al servicio del que necesitaba. Hay una frase en 2 de Corintios, un versículo que es el 2 de Corintios, el capítulo 12-10, justo lo estaba yo apuntando, que es dentro de mi debilidad está la fortaleza en Dios, ¿no? Pensemos también que tenemos esa gran oportunidad. Y ya, para que veáis que soy breve, no me he extendido y hoy podríamos, me gustaría pensar que somos una comunidad que reconoce la gracia, ¿vale? El fragmento que hemos leído acaba con una alabanza. De hecho, puede ser una doxología perfectamente, que dice: honor y gloria por siempre al Rey eterno, el inmortal, invisible y único Dios. Amén. Esta alabanza es una acción de gracias, es una muestra de gratitud. No significa dar gloria a Dios que los problemas hayan desaparecido, sino porque el redactor descubre que Dios sigue actuando. Os invito a mirar las imágenes que he añadido. He pedido permiso a la autora para añadirla, y un par de collages que se han compartido en redes de nuestra comunidad, ¿no? Pues bueno, pensemos que puede ser esta nuestra esperanza en Barcelona, no medir los éxitos solo por los números, ni por el prestigio, ni por el tamaño, sino preguntémonos: ¿las personas aquí encuentran hospitalidad? ¿Se sienten escuchadas? ¿Pueden reconciliarse consigo mismas? ¿Podemos crear un espacio para ello? ¿Descubren aquí algo del amor de Dios? Si ni que sea parcialmente podemos pensar que la respuesta es sí, aunque sea para unas pocas personas, aunque sea para un caso, entonces el reino de Dios ya está creciendo entre nosotros. En definitiva, en una ciudad que a menudo invita a competir, demostrar y destacar, el Evangelio propone otra lógica, la de la gracia. Y quizá una pequeña comunidad de fe, con nuestras limitaciones, tenga precisamente ese don: recordar con sencillez y cercanía que nadie necesita ganarse el amor de Dios. Somos hijos de Dios. Cada persona que cruza nuestra puerta, creyente o no, segura o llena de dudas, yo estoy en la segunda parte, con una historia tranquila o compleja, puede escuchar esta buena noticia que nos refiere este texto. La misericordia de Dios sigue escribiendo historias nuevas. La gracia está abierta a todas. Por tanto, os animo a que nuestra comunidad pueda ser conocida no por las fronteras que marcamos, sino por la mesa que se comparte, la escucha que ofrece, que Ismael ya ha hecho una referencia en la introducción de la presidencia del culto de hoy, y la esperanza que hace visible la acogida, la inclusión y la reconciliación. Que esta gracia del Padre y Madre nos siga abriendo puertas y nos ayude a mantenerlas para otras personas que puedan acudir, ¿vale? Hoy no he acabado típicamente con estas preguntas específicas para que nos hagamos, pero espero que esta reflexión nos podamos poner a pensar en cómo contribuimos a que este reino y a reconocer cómo Dios sigue actuando en nuestras vidas, aunque a veces
parezca silencioso, como ya se ha reflexionado en el libro compartido de Esther. Muchas gracias y que Dios os bendiga.